Desde el centro de mando de cada una de nuestras habitaciones, el equipo en educación les da la bienvenida a este diálogo educativo donde vamos a hablar sobre el famoso modelo híbrido. Mi nombre es el profesor Jorge Iván Chavarín Montoya y junto al profesor Freddy Leo Flores y el profesor Alberto Barrera vamos a dialogar sobre este famoso modelo híbrido. Y antes le quiero preguntar a cada uno de los participantes, primeramente desearles las buenas tardes. Ya estuvimos hablando la vez pasada referente a este regreso a clases, tan así que tenemos hasta la misma ropa. Ahorita les y ahorita les llego y les pregunto para iniciar bien el día, ¿qué es eso del modelo híbrido? ¿A qué nos referimos con modelo híbrido? Profesor Alberto Barrera. Muy bien, muy buen día de nuevo cuenta para Jorge Iván, para ti Jorge Iván, Freddy, es un gusto estar, lo saben, en estas mesas de análisis en educación y un saludo también a todos los trabajadores de educación que están al pendiente de estos videos. Bueno, perdón, ¿inicio o todavía no? Hay que darle completamente sobre el modelo híbrido. Tu opinión, porque hemos estado hablando mucho del regreso a clases, se habla mucho de la presencialidad, se habla de que muchos niños ya regresaron al modelo presencial, pero lo cierto es que no podemos hablar de una presencialidad total. Vamos rumbo a la presencialidad, pero antes estamos en un modelo híbrido. El modelo que está teniendo México es el modelo híbrido. Entonces, profesor Alberto, ¿qué es eso del modelo híbrido y cómo está funcionando, no está funcionando, nos está llevando a la presencialidad? Muy bien, bueno, como contexto, ¿no? Pues decir que, y es una situación que conocen perfectamente los maestros y los trabajadores de educación, el hecho de que casi durante todo el 2020, una buena parte del 2021, se llevó a cabo la educación a distancia, ¿no? Que dependiendo el contexto y las condiciones de cada una de las escuelas, pues se tenía que atender a los alumnos de manera virtual o bien con la situación que ellos encontraran de mejor conveniencia. Se hace un pequeño intento como parte de los centros comunitarios de aprendizaje en el cual se empezó a ver la posibilidad de adquirir experiencia en torno a atender a algunos alumnos que fueran de manera voluntaria en la escuela y pues continuar con la atención de esos alumnos a distancia. Entonces ahorita nos encontramos en un ciclo escolar 2021-2022 en el cual yo creo todas las escuelas que han regresado a clases de manera presencial, pues siguen atendiendo este sistema híbrido, ¿no? ¿En qué consiste? En atender a algunos alumnos en la escuela y atender a otros alumnos a distancia, con, lo decía ahorita, las condiciones que en cada una de las escuelas o las comunidades se tengan y con las posibilidades, evidentemente, de los alumnos, de los papás, de las mamás, de los tutores y del docente o la docente. Entonces, es así como se han estado atendiendo las clases. Es evidente, lo hemos comentado anteriormente, que era necesario un regreso presencial a clases, pero un regreso presencial seguro para los y las alumnas y también para las y los docentes. Entonces, es importante el hecho de que se puedan estar de nueva cuenta en clases, que se retome el trabajo de manera presencial, porque pues al final de cuentas, una de las grandes lecciones que nos dejó el COVID-19 en México es que en el tema educativo lo único que hizo fue que evidenció las desigualdades de una manera increíble. Entonces, si nosotros ya sabíamos, por ejemplo, las situaciones de acceso a Internet en algunos lugares o no, la no posibilidad de acceder a Internet o tampoco la posibilidad de tener acceso a un dispositivo móvil o bien no tener ciertas condiciones que te permitieran continuar con tus clases a distancia, pues evidentemente se les complicó a esos y a esas alumnas que tenían ciertas carencias, ¿no? Que a lo mejor ya tenían ciertos problemas estando en la educación presencial normal. Sin embargo, con este modelo de distancia, pues lo único que hizo fue que evidenció aún más estas desigualdades y las desigualdades que tenemos como país, ¿no? Porque no fue la misma, dependiendo del contexto, el seguimiento que se le pudo dar a cada uno de los alumnos. No fue igual, por decir algo, una escuela primaria que está en el centro de la ciudad de Los Mochis, por dar un ejemplo de acá de mi ciudad, una de las más bellas, si no es que la más del estado de Sinaloa, que, por ejemplo, cómo se atendía en alguna otra comunidad del municipio de Ahome, ¿no? O en alguna otra comunidad de la Sierra de Sinaloa, por ejemplo. A ver, adelante, Jorge. No, todo bien, un poco de contradicción. Digo, es una ciudad
relativamente, es muy bonita, pero relativamente nueva. Le falta un poco de historia, diría yo. Le falta muy urbana para mi estilo. Muy bien, ya lo comentaremos después. Entonces, creo que, como le decía al principio, pues acrecenta desigualdades. Es una oportunidad este trabajo presencial para que los alumnos que tenían mayores dificultades para tener un seguimiento a distancia, pues se acerquen a la escuela. Pero vemos dos situaciones, ¿no? Una, no es la mayoría de los alumnos los que están acercándose a la escuela y además los alumnos que continúan siendo atendidos a manera de distancia, son en su mayoría alumnos, bueno, estoy hablando de un caso personal, ¿no? En su mayoría alumnos que tenían un buen seguimiento con el trabajo a distancia, pero ocurre la situación que hay alumnos que ni atendieron, fue difícil contactarlos a distancia y ahora tampoco regresaron a la escuela. Entonces, lo único que evidenció también ahí pues fue el tema del rezago escolar, ¿no? Y la deserción escolar. Entonces, que si de por sí ya había problemas en el sistema educativo nacional, pues lo que hizo fue que esto lo ahondó un poco más y se requerirá de muchísimo trabajo para poder tratar de regularizar o de regresar a las condiciones en las cuales se trabajaba anteriormente, que no eran las óptimas, no lo eran, sin embargo, pues existían menos problemáticas de las que tenemos actualmente, menos rezago, menos deserción y la atención con los alumnos de manera presencial, pues permitía brindar esta posibilidad y este acceso a todos los niños de la escuela, ¿no? Y a todos los alumnos de la comunidad, y esto pues de cierta manera daba alguna uniformidad y una posibilidad de igualar estas situaciones entre los alumnos, independientemente de su contexto socioeconómico. Entonces, pues hay faltas, indudablemente se requiere mejorar en ciertas situaciones, a lo mejor los protocolos para poder que la mayoría de los alumnos puedan acceder a la escuela. Yo creo, desde mi punto de vista muy personal, considero que ya es necesario que los alumnos estén en clases. Sin embargo, pues como es evidente, siempre ha sido un tema voluntario para las y los alumnos. Entonces, pues se tendrá que ir viendo esta forma de ir generalizando el regreso presencial y que, de ser posible, pues estos alumnos que no se han acercado a la escuela y los que están a distancia, pues vayan teniendo un regreso poco a poco a la institución y se vayan normalizando las actividades. Pudiera, nada más para finalizar, pues decir que no considero que sea un fracaso este modelo híbrido. Creo que se están haciendo los pininos en este proceso de regularización que ha iniciado, que marcó la SEP de septiembre a finales del mes de noviembre, pero sí es sumamente complicado. Y también algo positivo es que se le ha permitido a la mayoría de las escuelas, pues digamos, cierta autonomía en el hecho de planear y de organizar sus actividades escolares. Entonces, en función de ello, pues esperemos, quiero pensar que la mayoría de las escuelas y los docentes pues están haciendo el mejor trabajo posible por tratar de, como lo dije ahorita, pues de eliminar pues estas situaciones que empezaron a ocurrir con el COVID-19. Hasta aquí. Okay. Muchísimas gracias, profesor Alberto Barrera. Usted ya nos habló sobre pues, la concepción general, cómo se está dando este modelo híbrido pues, a un nivel nacional, cómo viene, cómo afecta, pero quisiera que el profesor Freddy ya nos hablara sobre un punto de vista más interno. Igual también usted como maestro puede participar, y me refiero, se habla mucho sobre el modelo híbrido, pero también este modelo híbrido requiere un esfuerzo extra para el profesor, porque un modelo híbrido es trabajar tanto a distancia como de forma pues semipresencial. Entonces, ¿usted qué opina sobre este trabajo extra, sobre este plus extra que pues tiene que recibir el maestro en este modelo híbrido, profesor Freddy? Por experiencia personal, aun y cuando mi función pues en los últimos años ha sido de asesor técnico pedagógico, entonces por experiencia personal te podría decir que el trabajo híbrido es una de las del trabajo pedagógico más desgastante. Es muy demandante el trabajar de manera híbrida, porque tienes que estar atendiendo a un grupo de alumnos que optaron de manera voluntaria asistir de forma presencial a las escuelas, y hay otro grupo de alumnos que están en sus hogares por las disposiciones o por los
por las determinaciones de los padres de familias, etcétera, que gusten y manden y aún no se han animado o no han podido el dar ese pasito hacia la presencialidad. Entonces tienes que estar interactuando con ambos grupos de trabajo. Entonces sí es muy desgastante. Es difícil coordinar el trabajo pedagógico presencial con el trabajo virtual. Entonces te exige un esfuerzo adicional, además de que tienes que atender dificultades tecnológicas, que en ese instante se te fue el internet, que algunos alumnos están en casa y buscas la forma de involucrarlo, pero no pueden o no quieren participar, y pues no los puedes obligar a que enciendan su cámara, a que te den señales de que están ahí, porque pues están bien violentar o violar un espacio privado. Entonces, todo ese tipo de situaciones con las que tienes que luchar día a día para tratar de desempeñar tu trabajo de la mejor manera, te exigen un esfuerzo adicional. Entonces, en la mayoría de los casos, pero quiero hacer una generalidad, guardando las proporciones debidas. En el nivel básico, especialmente, sobre todo en el sector público, en México, el modelo híbrido no sirve. Y hablemos especialmente de ese tipo de sectores. Alberto ya mencionaba, de algunos sectores de la población, es una generalidad, pero manejada con cuidado, ¿no? No necesariamente digo que en todos lados sucede igual. En las ciudades donde hay una tecnología adecuada, donde hay una mayor recepción, donde hay un mayor canal de comunicación digital, donde los alumnos cuentan con dispositivos para conectarse a las clases de manera regular, el trabajo puede al menos acercarse a lo deseable. Pero ¿qué sucede en esas comunidades urbano marginadas, allá en la Sierra de Badiraguato, de Choix, de Cozalá, etcétera, de todas las regiones que gusten y manden, y podemos ubicarnos en cualquier punto de la geografía de nuestro país, donde existen todas esas adversidades a las cuales tienen que hacer frente tanto los docentes como los alumnos? Entonces, allí te exige un trabajo adicional, un esfuerzo adicional para con los docentes para ver cuál es la mejor forma posible o realizable dentro de las condiciones en las que se encuentran tanto los niños como tú, docente, con las dificultades tecnológicas o de infraestructura a la que haces frente día a día, tener que buscar o pensar de qué forma puedes desempeñar tu trabajo pedagógico de la mayor manera posible adecuada. Entonces, todo ese tipo de situaciones permiten o dificultan de una manera más grande, agudizan las problemáticas que ya se presentan. Se mencionó en muchos casos donde se ha sido enfático en que el modelo híbrido representa como llegó para quedarse. En algunos sectores, especialmente en el público, ya se ha manejado, en algunas instituciones donde las condiciones económicas y de infraestructura son lo suficientemente adecuadas. En esos sectores sí se ha manejado una y otra vez a partir de las bondades que te genera el modelo híbrido. Te ofrece muchas fortalezas, especialmente que puedes trabajar de una manera más tecnológica, que puedes emplear recursos digitales, que ocasionalmente dentro del aula es difícil manejarlo, que puedes hacer el trabajo asincrónico, que puedes hacer uso de infinidad de materiales o recursos digitales. De eso no entra discusión. Sin embargo, en un país donde la mayoría de los habitantes viven en condiciones precarias, incluso dentro de la periferia misma de la ciudad, ese tipo de situaciones dificultan el trabajo deseable. Caso particular, yo vivo en una de las colonias pues con mayor índice de pobreza dentro de Culiacán, a diferencia de Alberto, que presume su bello mochis. Aquí en el estado de Culiacán pues es muy diverso, especialmente hacia la periferia de la misma. Hace unos días vinieron a desalojar aquí cerca de donde yo vivo un grupo de vecinos que habían llegado a tomar las casas que en su momento se encontraban abandonadas y que pues ya tenían cerca de 10 años ahí. Ese grupo de vecinos que por muchas condiciones económicas se enfrentan a adversidades diarias, ese tipo de adversidades que dificultan el trabajo, la conectividad para con lo que implica el modelo híbrido en el momento en el que tengan que trabajar de manera virtual. Entonces, son situaciones que no los favorecen en lo más mínimo. Y casos de ese tipo hay muchísimos. Entonces, Freddy, creo que el modelo híbrido en el país, en México especialmente, no ha funcionado. No porque no se quiera, sino porque no hay las condiciones tecnológicas o de infraestructura adecuadas para trabajar de la manera en que los maestros desearían que pudieran hacer.
Muchísimas gracias, profesor, y agradezco tanto la participación del profesor Alberto Barrera, del profesor Leo Freddy, y hago la pregunta, conforme a lo que estamos viendo de la enfermedad, conforme estamos viendo el ritmo de regreso a clases, ¿qué tanto nos queda del modelo híbrido antes de ya hablar de un regreso presencial total? Estamos hablando de, no quiso una fecha exacta, pero nos toca mucho periodo del modelo híbrido, ya se acerca una presencialidad directa, una presencialidad total. Bueno, yo creo que si bien las autoridades, como lo hemos comentado en anteriores mesas, pues que dan una fecha, ¿no? Más o menos específica, dicen que 2023 para que haya un regreso total. Yo creo que sí, como lo apuntaba Freddy, el modelo híbrido llegó para quedarse, porque lo hemos visto en situaciones muy prácticas. Por ejemplo, el ciclón de hace más o menos un mes, se suspendían clases, pero en algunos lugares se mantuvieron clases a distancia, ¿no? O sea, no hubo una suspensión total de clases. Entonces yo creo que van a empezar a existir esas situaciones que no ocurrían con anterioridad, en la cual pues van a tratar de maximizar en lo posible pues el hecho de que los alumnos no pierdan contacto con el docente, aún así ocurran este tipo de situaciones extraordinarias, ¿no? Entonces yo creo que se quedará por un tiempo más. Yo creo que le quedan, sí, que no es, pues evidentemente todo el ciclo escolar, posiblemente el siguiente ciclo, pero lo que sí es que considero que conforme vaya, mientras vaya la trayectoria de este ciclo escolar 2021-2022, se irá generalizando el regreso presencial a clases, si es que pues la enfermedad y estas olas que han estado como recurrentes, pues no dice otra cosa, pero considero que poco a poco veremos más alumnos en las aulas. Gracias, profesor. Profesor Freddy. Sí, llegó para quedarse y tiene muchas bondades el trabajo híbrido. Sin embargo, en contextos adversos, pongo de ejemplo algunos grupos que he tenido la oportunidad de visitar, donde de 30 niños, 35 o 38, se pueden conectar 10, 12, 15, o sea, es un grupo, un porcentaje muy reducido, porque la mayoría no tiene las condiciones para hacerlo, o no pueden o no quieren. Seguramente te contarán con un dispositivo, tal vez en algunos casos no tengan saldo, no tengan dinero para meterle a ese dispositivo y poder conectarse a las sesiones. Entonces, ese tipo de situaciones muchas veces las pasamos de lado. Seguramente en los sectores donde hay mayor acceso a la tecnología, donde podemos usar dispositivos de manera constante, donde tenemos mejor recepción, donde tenemos otras condiciones, incluso dentro de las escuelas mismas, que en muchas escuelas, algunas los dotaron los espacios para que los maestros pudieran dar clases dentro, especialmente en los colegios, que pudieran dar clases dentro de su salón, interactuando con los alumnos, colocándoles una cámara, un micrófono, etcétera. Entonces, en ese tipo de situaciones sí hay condiciones para hacerlo. En el sector público, donde, repito, la mayoría de los estados, la mayoría de los mexicanos carecen o viven en condiciones adversas, sí es muy complicado que el modelo híbrido permanezca. Podría permanecer, pero hay que valorar al final del día hasta qué punto realmente está logrando el objetivo, que es que los alumnos alcancen los aprendizajes esperados. Entonces, son situaciones que nos invitan a la reflexión y habría que ver qué es lo que sucede más adelante. Yo especialmente creo que en lo que nos animamos a retomar la presencialidad por imposición o por voluntad, le atribuyo más a la primera, seguramente iremos haciéndolo poco a poco a un lado. En algunas otras situaciones, caso que mencionaba Alberto, como ciclones o situaciones ambientales que imposibilitan el que estemos trabajando de manera presencial en las escuelas, la autoridad podría hacer uso de esa situación, pero allí hay que valorar también hasta qué punto realmente se debe de hacer eso o no, porque parece, inicialmente es lo que hacía, ¿no? Se suspendían las clases, ok, hoy no hay trabajo presencial, vamos a trabajar de manera virtual. ¿Y qué tenemos que hacer? Considerar todas esas situaciones, porque una tormenta, un huracán, genera lluvias, genera ausencia de electricidad, genera
pues averías dentro de los hogares y hay muchos docentes o alumnos que no pueden o no van a estar en condiciones de hacerlo. Entonces, todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta. Okay. Muchísimas gracias, profesor. Y sí, lo cierto es que el modelo híbrido, que es el que se va a mantener mucho tiempo, es un modelo que prioriza pues un nivel económico pues adecuado para mantener ese nivel de tecnología que se encuentra. Y pues lamentablemente vivimos en un país donde gran parte de la población se encuentra en un nivel de pobreza pues muy fuerte. Son las diferencias, son los retos que todos los maestros nos vamos a enfrentar, que igualmente las personas que nos escuchan y ven se están afrontando, pero que es este momento histórico en el cual tenemos que pues reivindicar la labor docente, quizá no en el sentido de monetario como se esperaba en UCICAM, pero sí en un sentido pues de valor histórico, de mencionar o de decir, oye, estamos en un momento tan agudo donde ahorita la lucha no es para que los niños adquieran nuevos conocimientos, sino para que el rezago y la deserción escolar no aumenten, para que se logre una nivelación. Esta es una lucha en la que estamos enfrentando. Entonces, invitamos a la gente que nos escucha, que comenten, que participen, que hablen la voz, que aprovechen este momento electoral para hablar con los candidatos sindicales que hay que hacer en este momento. Entonces, los invitamos a estar siempre pendientes, a estar comunicativos, porque así es como se van logrando las cosas. Entonces, con esto nos despedimos, que tengan un genial fin de semana, otro genial fin de semana, y les repetimos que el último en salir, que apague la luz. Buenas noches.